Saludos queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, ni tabúes, ni miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispano sin Complejos. Pues hoy, queridos amigos, empezamos una nueva temporada de Hispano sin Complejos. La segunda ya, y como estamos en verano, en el hemisferio norte, es sinónimo de este programa de radio, que hay que decir la verdad, teníamos muchas ganas de ponernos delante del micrófono para hablar de nuestra historia a nuestra manera, divertida, amena y sin complejos, para que os informéis y conozcáis nuestro pasado, y si os entretenemos, pues mucho mejor. Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Te veo con ganas de afrontar esta nueva temporada de nuestro programa de historia con muchísima ilusión y con muchas ganas. Efectivamente, saludos, buenos días. Nueva temporada llena de retos y es verdad, con muchísimas ganas de afrontar este apasionante reto de contar nuestra historia. Hispano sin Complejos nació con la idea de transmitir nuestra historia de España y eso es lo que queremos y vamos a intentar hacer. Ahora que parece en los tiempos que corre que todo lo que suena historia de España con sus logros y proezas suena a no sé qué, por decirlo así suavemente, no está de más que programas como este traten de difundir lo que fuimos e hicimos para saber cómo afrontar retos venideros como sociedad. Así que nada, con muchas ganas e ilusión afrontamos esta nueva temporada. Y es que la temporada anterior hicimos unos grandes programas de radio, modestia aparte. Hablamos de Isabel la Católica, del Tata Vasco, del legado hispano en Estados Unidos, de Medina del Campo, del 5º centenario de la primera vuelta al mundo en barco. Y este año os preguntaréis, queridos oyentes, ¿qué nos toca? ¿De qué vamos a tratar? Así que Roberto, adelántanos algo que tengamos preparado. Bueno, pues queremos hacer un formato de programa quizás diferente, quizás más acorde a la idea inicial que teníamos en mente, es decir, contar nuestro pasado para que los españoles, los hispanos, es decir, los castellanos también, sepamos qué hicimos y por qué lo hicimos. Este año queremos comenzar por el principio, como debe ser. Asturias, Covadonga, Don Pelayo, la Reconquista, el Reino de León, el Reino de Castilla, qué palabra Raúl, Castilla, figuras relevantes como Alfonso VI, Alfonso VIII, Rodrigo Díaz de Vivar, el conde Fernán González, las Navas de Tolosa y luego algún programa como el del año pasado. Estarán otra vez con nosotros nuestros amigos de Texas, Alfonso Borrego, Víctor Andrés Urbano y Ricardo Danel y quizá la sorpresa de realizar un programa de la historia local de Valladolid con el convento de San Francisco como telón de fondo para hablar de Colón y de un irlandés muy español. En fin, que iremos descubriendo cosas muy interesantes y algo que todavía no está cerrado del todo. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos. Bueno, y hoy, queridos oyentes hispanos, que además no tenéis ningún complejo como nosotros, vamos a tratar de un personaje que es fundamental a la hora de conocer y entender la historia de España. No fue el germen de España, o de Hispania, porque de eso ya hablaremos en otros programas. Pero cuando hablamos de este personaje y visitamos su estatua en una de las tierras más hermosas del territorio español, se nos eriza la piel y nos emocionamos. Pues efectivamente, uno que ha estado allí siente ese halo de misticismo, de nostalgia, de algo grande, de algo que supuso que hoy podamos quizás disfrutar de nuestra vida como la conocemos, en base a la cruz y al cristianismo, que así se forjó España, y Pelayo, don Pelayo, fue el primer baluarte de ello. Sin él, sin su figura, ¿qué habría sido de nosotros como pueblo español?
¿Podría considerarse a Pelayo el primer rey de España? De don Pelayo poca información poseemos, pero antes de acometer algunos aspectos destacados de su vida, marcada sin duda por la batalla de Covadonga, situemos cómo estaba la península ibérica en esos primeros años del siglo VIII. Hablemos de los visigodos. Pues bien, los visigodos era un pueblo del este de Europa que había sido uno de los causantes del derrumbe del Imperio de Roma. Se asentaron en un principio en territorio de la provincia romana de la Galia, en Tolosa entre el 415 y el 507, fue su primera capital, pero tras la derrota de su rey Alarico fueron expulsados de allí por los francos, cruzaron los Pirineos y se asentaron en la Hispania romana. Una vez derrocada Roma, y durante 2 siglos, entre el 510 más o menos y el 711, estos visigodos se adueñaron de la península ibérica e hicieron de Toledo la vieja capital del reino. Allí estuvieron hasta ese año fatídico del 711 que hemos mencionado, organizando la vida en aquella Hispania, por muchos denominada así por ser tierra de conejos, que es lo que quiere decir el vocablo, aunque la raíz no latina de Hispania ha llevado a los historiadores a plantearse que su origen pudo ser anterior a los romanos, procediendo en realidad de la denominación fenicia y España, y el término podría significar tierra del norte. En cualquier caso, la teoría más aceptada en la actualidad sugiere que Hispania se traduce como tierra donde se forjan metales. Este pueblo había heredado cultura, costumbres, idioma, el latín sobre todo, pero no era del todo una sociedad perfectamente organizada. Entre los reyes había recelos, envidias, discrepancias y rencores, y eso derivaba en reinados cortos, asesinatos y traiciones. Pero en el año 711, ¿qué sucede? Porque hablamos de don Rodrigo, de Opas, Sisberto, Musa, Tarik y Tarif, la batalla de Guadalete. Y una de ellas se va a dar en el 710, cuando Witiza, rey visigodo, murió joven, con apenas 30 años de vida, y no dejó descendencia, aunque las crónicas árabes dicen que tuvo 3 hijos. Si es así, ninguno heredó su trono, quizás por ser menores de edad. El caso es que no lo sabemos con certeza. Así que en este momento se va a plantear un problema sucesorio. Y se crearon 2 partidos, o 2 bandos, los que se decían llamar hijos de Witiza y los que apoyaban a don Rodrigo, que era un duque de la Bética, y al que apoyaba la mayor parte de la nobleza visigoda. Así pues, estos nobles, y de acuerdo con una norma del Concilio de Toledo, concedieron al trono a don Rodrigo. La otra parte, los seguidores de Witiza, no aceptaron este nombramiento y el reino comenzó a dividirse en 2 partes. Es más, buscaron ayuda al otro lado del estrecho, abrieron la puerta sin ellos sospecharlo al enemigo, y es que los musulmanes acechaban. Y es que al otro lado del estrecho de Gibraltar, lo que son las cosas, unos cuantos moros ya islámicos y que iban llegando desde la península arábica con pretensiones de gran expansión, en la arena de la playa de la Dalia, en la actual Marruecos, pensaban en cómo cruzar el estrecho de apenas 14 kilómetros de longitud. Uno de ellos, un tal Musa, gobernador de estas tierras, había oído de las bondades de Hispania, campos fértiles con grandes y ricas cosechas de vid, trigo, olivos, un agua pura y cristalina y la hermosura de sus mujeres. Y es que un poderoso estímulo en las conquistas islámicas fue la captura de mujeres para emplearlas como objetos sexuales. Ahí estaban las conocidas yaguaris, que eran esclavas y que daba a los poderosos prestigio y rango social. Además, también este Musa sabía de ciudades prósperas como Córdoba, Mérida, Toledo y lugares con minas de oro, plomo, cobre, mercurio y estaño. Todo esto agravado por la ayuda pedida y solicitada a este tal Musa por el bando de Witiza. Le habían pedido socorrer a este bando para derrocar a don Rodrigo e intentar poner en el trono a Áquila II. Por tanto, Musa ordenó a Tarif que tomara 400 soldados bajo sus órdenes y cruzara el estrecho para ver las opciones de acometer el objetivo de Hispania. Tarif llegó a lo que hoy es la punta de Tarifa, va a recorrer la zona de Algeciras y lo va a saquear, para regresar a Marruecos y decir a Musa que aquello es fácil de tomar.
Musa analiza toda la información y va a mandar a Damasco las explicaciones precisas para proceder a la invasión de la península ibérica. Y así, en abril del año 711, Tarik, junto a 9.000 soldados bereberes, desembarcan en la punta de Tarifa y Gibraltar, saquean la zona y comienza la presencia islámica en España durante 7 siglos. España sería musulmana hasta el año 1492. Don Rodrigo no podía ni imaginarse de ninguna manera este futuro tan desolador, así que al oír las noticias acude raudo y se va a enfrentar en batalla para intentar salvaguardar su reino. Y al parecer en las proximidades del río Guadalete, el día 19 de junio de 711, se libra la famosa batalla en la que las huestes árabes derrotan a las tropas visigodas y comienzan a quedarse con España. Los partidarios de Witiza, los traidores Opas y Sisberto, enseguida se pasaron al enemigo. Este tal Opas era obispo de Sevilla y de Toledo y traicionó vilmente a su pueblo y a su fe. Don Rodrigo, al parecer, pereció en la batalla. Nadie pudo recuperar su cadáver y sus restos se perdieron para siempre y para la historia, pero pasó a convertirse en un personaje de leyenda. En los meses siguientes, los sarracenos controlaron Sevilla, Écija, Córdoba, Mérida y Toledo, y otra parte del ejército musulmán tomó Málaga y Granada. Los datos históricos apuntan que esta invasión islámica fue la incursión de una horda fanatizada que tomó España a sangre y fuego, matando y destruyendo cuanto veía, sobre todo iglesias y pueblos. Hasta se extendió la idea de que los moros eran caníbales, y ante tanta crueldad, muchos visigodos renegaron del cristianismo y se convirtieron a la doctrina del Corán, entre ellos los del bando contrario a Rodrigo. Así que en apenas 8 años tenían sometido prácticamente todo el territorio hispano. Pero ¿cómo explicar la facilidad con la que los sarracenos conquistaron el reino visigodo en tan corto espacio de tiempo y luego los cristianos tardasen 8 siglos en recuperarlo? La respuesta parece evidente, entre otras la pobreza y la indefensión del pueblo godo, campesinos pobres y cansados que no estaban por la labor de defender un reino que no les había protegido casi nunca. Así que allá en las montañas del norte, en la región cantábrica, en Covadonga, lugar donde nace el reino de Asturias, aparece y emerge un personaje histórico y legendario, Don Pelayo. Don Pelayo y Covadonga. Pues bien, no sabemos ni la fecha ni el lugar de su nacimiento. Las crónicas dicen que era hijo de un alto noble visigodo que en la crónica albeldense se identifica como Bermudo, sobrino de don Rodrigo, mientras que en la crónica de Alfonso III lo identifican como el duque Fáfila o Fávila, de estirpe regia. Debido al asesinato de su padre, las relaciones de Pelayo con Witiza no fueron buenas, y el rey le desterró de Toledo, para posteriormente refugiarse en el norte, en Asturias, donde su familia al parecer debía tener propiedades. Al llegar al trono Rodrigo, Pelayo recuperó su posesión. Es probable que estuviese en la derrota de Guadalete y que fuese uno de los tantos soldados godos que se retiraban a toda prisa hacia el norte perseguidos por las tropas de Tarik. Finalmente, tras un periodo del que no sabemos nada, vuelve a aparecer en Asturias. Pero, ¿cuáles son los motivos que llevaron a Pelayo a rebelarse?
La crónica que apuntamos de Alfonso III nos da una versión completa, seguramente romanceada, con gran parecido al triángulo formado por don Rodrigo, Florinda la Cava y su padre don Julián. Nuestro héroe, expoliado por el ultraje cometido a su hermana Hermesinda, ya que al parecer el moro gobernador de esa zona astúrica, un tal Munuza, se enamoró de su hermana aprovechando una ausencia de Pelayo, Pelayo va a sublevarse. Y es que este tal Munuza, llamado Uthman ibn Naisa, gobernador de la llamada Regio Asturiensum, estando en Gijón se va a enamorar de la hermana de don Pelayo, y para alejar a Pelayo del norte y tener campo libre con la hermana, Munuza le va a enviar a Córdoba, tiempo que el gobernador musulmán aprovechará para seducir y engañar a la hermana de Pelayo y casarse con ella. A su regreso, Pelayo mostró su disconformidad, se declaró en rebeldía y se escondió en las montañas, donde fue reconocido por los nativos astures como su líder. Nuevos estudios nos sitúan ante un panorama muy diferente. Parece ser que la negación a seguir pagando impuestos fue uno de los detonantes de la rebelión de don Pelayo y sus seguidores, que llevaría a una rebelión armada abierta. Nacía así en este instante el reino de Asturias y Pelayo fue nombrado su líder, y aparece en el horizonte Covadonga, en el año 722. Sí, la historia española considera a Covadonga como la batalla inicial de la Reconquista. Partiendo de estas montañas, en muchos casos escabrosas, con riscos difíciles de sortear y enclavada en plenos picos de Europa, la rebelión de las tropas cristianas es un hecho. Y como dice el dicho popular español, Asturias es España y el resto tierra conquistada. Daba a entender que estas tierras jamás fueron tomadas por moros y que ese era el inicio de España, la España que terminará la Reconquista en 1492 y que se convertirá en un imperio al otro lado del Atlántico a partir de esa fecha. Algo grandioso que ningún estado ni reino de este mundo ha conseguido imitar. Pero antes, la rebelión de Pelayo tomó un cariz preocupante para Munuza, pues con sus tropas había sido incapaz de reprimir la sublevación y para tal fin pidió tropas a Córdoba enviadas al mando de Alcama para someter a Pelayo y sus astures. Así que llegamos al año 722. Hace 11 años que los moros han invadido la península y el viejo reino godo, heredero de Roma, se ha hundido. El Islam domina sin oposición alguna en Hispania, hasta que nuestro héroe Pelayo, y en este año del 722, da una respuesta definitiva para comenzar a cambiar las cosas. Conocedor del norte, de las montañas Astures, Pelayo se va a refugiar muy cerca de Cangas de Onís, en la cueva que llaman de Covadonga, es decir, en la cueva dominica o cueva de Nuestra Señora. Parece ser que ese lugar era un recinto sagrado desde tiempo inmemorial, con gran devoción a María, porque contaban los lugareños que allí se apareció la Madre de Dios. Para conocerlo allí y sucedido tenemos que acudir a la crónica de Alfonso III, en sus dos versiones, y a una crónica musulmana que, si bien es tardía, del siglo XVII, parece beber de documentación musulmana de la época de la batalla. Así pues, la cosa sucedió más o menos así. El emir Ambasa accedió a enviar un cuerpo expedicionario al mando del general Alcama. Dicen las viejas crónicas que 180.000 islamitas acudieron a la llamada. Seguramente no fueron más de 10.000, suficientes en todo caso, para acabar con aquellos pocos cientos de rebeldes cristianos encerrados en su cueva. Así, en fin, se planteó la batalla. Los cristianos, pocos y sin alimentos, y los moros muchos y bien armados. Pero el terreno jugaba a favor de los cristianos. Mover a un ejército numeroso por el laberinto asturiano de valles y montes en una época como el siglo VIII, sin carreteras ni puentes, era un calvario, y los rebeldes, por el contrario, conocían el terreno palmo a palmo. Los moros intentaron un acuerdo diplomático, enviaron al traidor Don Opas para que convenciera a don Pelayo de que debía entregarse y abandonar toda resistencia. Pelayo se negó y dio la batalla. Las tropas de Alcama terminarían siendo diezmadas.
La crónica de Albelda, fechada en 881, en tiempos de Alfonso III, lo relataba así. Pelayo estaba con sus compañeros en el monte Auseba y el ejército de Alcama llegó hasta él y alzó innumerables tiendas frente a la entrada de una cueva. El obispo Opas subió a un montículo situado frente a la cueva y habló así a Rodrigo. Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás? El interpelado se asomó a una ventana y respondió. Aquí estoy. El obispo dijo entonces. Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculte como hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo. Vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Pelayo respondió entonces. ¿No leíste en las Sagradas Escrituras que la Iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? El obispo contestó. Verdaderamente, así está escrito. Alcama mandó entonces comenzar el combate y los soldados tomaron las armas. Se levantaron los fundíbulos, se prepararon las hondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas. Pero al punto se mostraron las magnificencias del Señor, las piedras que salían de los fundíbulos y llegaban a la casa de la Virgen Santa María, que estaba dentro de la cueva, se volvían contra los que la disparaban y mataban a los caldeos. Y como a Dios no le hacen falta lanzas, sino que da la palma de la victoria a quien quiere, los caldeos emprendieron la fuga. Esta crónica no es la única versión de los hechos de Covadonga que ha llegado hasta nosotros. Hay otra, la versión mora, que es sustancialmente distinta. Es evidente que ambas crónicas exageran, tanto por exceso como por defecto. Ni fueron 300 los defensores, ni el ejército musulmán estaba compuesto por 180.000 hombres. Juntando ambas versiones, inferimos que fue una batalla o incluso una escaramuza de carácter menor para las fuerzas musulmanes, mientras que para los cristianos fue la piedra angular de la reconquista. Por eso se magnificó la victoria cristiana, en la que intervino incluso la divinidad a favor de las tropas de Pelayo, oportunidad que aprovechó el linaje de este para asentarse en el territorio en lo que sería ya, poco después, el reino Astur. La versión cristiana está evidentemente destinada a glorificar la resistencia de Pelayo, la versión mora, inversamente, a restar importancia a lo que sucedió, dando a entender que los moros abandonaron voluntariamente el asedio por desprecio a los resistentes, aquellos a los que llamaban asnos salvajes. ¿Quién tiene razón? ¿Qué versión está más cerca de la verdad? Imposible saberlo, sin embargo, el desarrollo posterior de los acontecimientos indica que los moros fueron, en efecto, derrotados, ya que el general Munuza abandonó Asturias. Pero... ¿qué pasó exactamente en Covadonga? Pues que los pocos cristianos, sin organización y experiencia militar, pero fuertes y bien situados en su terreno que conocían al dedillo, fueron atacados por un grupo más numeroso de moros, pero aunque con gran capacidad militar, no sabían ni conocían el terreno. Estos, tal vez, habrían podido obtener la victoria si se hubieran limitado a un asedio para matar de hambre a los rebeldes, pero llevados probablemente del desprecio que sentían hacia aquellos asnos salvajes, cometieron el error de atacar. Un error, sí, porque mover ejércitos por un paraje como aquel, montañoso y para ellos desconocido, era arriesgarse al colapso. Ese motivo legendario de que las flechas moras, al llegar hasta donde estaban los cristianos, daban la vuelta y volvían sobre los atacantes, admite una interpretación más realista. Cuando se lanza una flecha hacia arriba es difícil mantener la puntería, eso sin contar con que las flechas, rebotando en la piedra, volverían a caer por pura ley de gravedad. Y un ejército así, tan desordenado, atacado desde lo alto por piedras y flechas, incapaz de responder y de moverse, muy bien pudo ser desarbolado por la carga de unos pocos hombres decididos que actuaran sobre un solo punto, como dice la tradición que hizo Pelayo. Sorprendidos, los moros trataron de retroceder hacia terreno llano, en la campa de Cangas, inútilmente. En esa carga cuenta asimismo la tradición que murió Alcama, el jefe musulmán,
y que cayó preso don Opas, el obispo traidor del que nunca más se supo. La gran derrota de los musulmanes, sin embargo, llegó después. Se retiraron como pudieron por los macizos de los picos de Europa, que desconocían, exponiéndose a todo género de emboscadas. Parece ser que la ruta que siguieron para salir del laberinto y del desastre fue de Cangas de Onís hacia la zona de Liébana, pasando por Amuesa, cruzando la zona de Fuentedé para salir a Cosgalla, en la vertiente cántabra, en lo que es el valle de Liébana, muy cerca de Potes. Allí fue la hecatombe. Atrapados en una montaña sin salida, anegados por los ríos desbordados, acosados en todos los flancos por los rebeldes montañeses, el ejército sarraceno terminó aniquilado por los asnos salvajes, los rebeldes cristianos. Muy poco después, el gobernador moro del norte, Munuza, abandonaba Gijón. Dice la tradición que fue derrotado y muerto en su fuga. Ya fuera una gran batalla campal, como dicen las crónicas cristianas, o ya solo una violenta escaramuza, como sostienen hoy muchos historiadores, el hecho es que Covadonga señaló el punto de partida de la Reconquista. Allí los moros perdieron por primera vez y allí los rebeldes cristianos ganaron por primera vez. Y Asturias se convirtió en el primer reino de España. Asturias es España y el resto tierra conquistada. Pero ¿quién era realmente Pelayo? ¿Quiénes eran aquellos rebeldes astures? ¿Qué ocurrió después de la batalla? Por ahora quedémonos con lo esencial. Después de Covadonga, poco a poco iba a ir formándose una España que ya no era la Hispania romana ni la España visigoda, sino una hija de ambas que, para sobrevivir, iba a tener que enfrentarse a un enemigo abrumador superior. Comenzaba una de las aventuras más portentosas de la historia universal. El final de don Pelayo. Ya vimos anteriormente cómo don Pelayo pudo tener parentesco con don Rodrigo, más que nada por eso de la leyenda, y seguir la continuidad de la Hispania visigoda, con la España cristiana que comenzaba a forjarse después del 722. Debemos puntualizar que Asturias ya tenía condición de provincia según los concilios celebrados por los visigodos, y que uno de los nobles asturianos pudo ser el duque de Fávila, padre de don Pelayo, que era un noble con algo de poder por esta zona. También vimos cómo Pelayo pudo combatir junto a don Rodrigo en Guadalete. Una vez consumada la derrota en el año 711 y amenazada a Toledo por los musulmanes, Pelayo no se va a dirigir hacia Narbona, como hubiera sido lo normal y como hacían muchos de los hispanos visigodos, sino que se dirige a Asturias buscando refugio entre sus familiares, es decir, entre amigos y clientes de su padre. Luego Pelayo se casó con Gaudiosa, mujer de la zona del valle de Liébana, cuando acudía a comerciar con caballos, y pudiera ser que tuviera posesiones en la zona de Pola de Siero y Piloña. Y conocemos la historia de su hermana Imunuza. Todo esto no es verdad absoluta, solo son conjeturas en base a los datos que se han podido investigar y recopilar. También vimos cómo la batalla de Covadonga se produjo por la exigencia musulmana de que los asturianos tributaran con impuestos y con mujeres rehenes, y esto no debía gustarles demasiado. Además, a don Pelayo le van a salir aliados y amigos, cristianos de la zona que abrazaban la cruz y el cristianismo como forma de vida para combatir el Islam. Ahí emerge también el personaje del duque Pedro, un hispano, cántabro, que secunda la sublevación. Por eso Pelayo se hizo fuerte en Covadonga, en el área oriental de los picos de Europa, junto a las montañas cántabras y en otras zonas montañosas de la cordillera. Y como dice José Javier Esparza en su libro La gran aventura del reino de Asturias, así comenzó la Reconquista. Después de la batalla, con los moros en fuga, lo que Pelayo tiene en las manos no es propiamente un reino, es más bien un conglomerado de territorios sin organización, sin estructura política digna de ese nombre y sin más elemento de cohesión que la voluntad de no someterse a un poder extranjero. Pelayo, instalado en su modesta corte de Cangas de Onís,
podía sentirse heredero de la vieja corona goda, o quizá no, eso no lo podemos saber. Pero objetivamente representaba la prolongación de la vieja legitimidad romana, goda y cristiana, y hay que suponer que no faltarían cerca de él monjes y sacerdotes para explicárselo. En todo caso, la construcción del reino será tarea para la generación posterior. Asturias, 722. Un puñado de nuestros antepasados se encuentra dueño de un territorio al que hay que dar forma. Unos son terratenientes de origen godo, otros son montañeses que comparecen con sus clanes y sus familias. Desde el principio, o quizá con el tiempo, todos se reconocieron en la cruz y en la oposición al poder islámico. Así empezó la portentosa aventura de la Reconquista. Y después de Covadonga... ¿Y después de Covadonga qué? Preguntabas. Lo veremos, porque tenemos toda una temporada por delante para contar cosas de la historia de España, que ya muchos de nuestros oyentes ya sabéis, pero a nosotros nos gusta contároslo. Oye, Roberto, qué gozada hablar de Don Pelayo, de ese germen de España, de la Reconquista y hasta dónde nos ha llegado. Pues así es una figura que nos recuerda a todos de dónde venimos y que nunca debemos olvidar. Fue uno de nuestros héroes, quizás el primero, español, y en el que nos sentimos pues muy representados. Bueno, pues Roberto, yo creo que como emulando la figura de Don Pelayo, vamos a reconquistar las ondas, vamos a reconquistar los micrófonos y a conquistar y seducir a nuestros oyentes, que son nuestro último motivo, para que nos escuchéis y nos mandéis vuestros mensajes. ¿Que cómo podéis escucharnos? Pues muy fácil, buscáis Hispanos sin Complejos en las distintas plataformas de audio como Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, etc. Y además, nos podéis mandar mensajes en nuestro perfil de Facebook y en nuestro correo electrónico, hispanosincomplejos@gmail.com, hispanosincomplejos@gmail.com, y muy pronto en los perfiles de Twitter e Instagram. Y si nos dais al me gusta, pues nos hace mucha ilusión que deis el dedito para arriba. Bueno, pues adelántanos, Roberto, el programa de la semana que viene, pero solo un poco, ponnos la miel en los labios, por favor. Pues nada, para abrir un poquito boca, el próximo programa hablaremos del Reino de Asturias, del Reino de León, su continuación, y como no, iremos viendo ya los inicios del Condado de Castilla. Por ahí van a ir los tiros. Bueno, Roberto Alonso, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, compañero. Un fuerte abrazo. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para todos vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin Complejos.